destacar, y yo creo que vale la pena reiterarlo, aunque muchos de ustedes la conocen, es que, al igual que nosotros, proviene del aula. Es decir, a nosotros ya no nos la platican. Venimos del aula, sabemos en ocasiones de qué pie cojeamos, y eso nos da un matiz muy diferente a todos los que estamos en esto. Entonces, pues bienvenidos todos ustedes, pero principalmente bienvenida nuestra conferencista Patti Ganem. Adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar, maestros. Lo primero que me gustaría es darles también la bienvenida, decirles que me sorprende que sea en sábado de 7 a 9 de la noche, lo que habla de que aquí hay maestros pues muy comprometidos que han venido en una actividad y en una actitud autónoma, continuando este proceso formativo, cosa pues que me lleva a felicitarlos de verdad, y que yo sí tengo una petición inicial. A mí me encantaría que ustedes no solo publicaran el trabajo que ustedes decidan hacer o cómo se piensen organizar, sino que sean punta de lanza en sus instituciones. Eso es una cosa muy importante. O sea, no solo basta capacitarse, no basta integrar una serie de estrategias a nuestro trabajo, y ya no es suficiente que nuestros alumnos se vean enriquecidos con ese trabajo, sino que necesitamos ir verdaderamente influyendo más en nuestras instituciones con otros grupos. Entonces, lo ideal es que además de la publicación, ustedes difundan estas metodologías, verdaderamente se vuelvan estos transformadores de sus escuelas, y que una vez publicado el documento, ustedes ya se sientan en un tenor más de una influencia de mayor escala, donde puedan convocar a otros profesores, hacer una reflexión, hacer un trabajo con otras escuelas que permita ir haciendo crecer pues el trabajo, la metodología, la riqueza, las prácticas exitosas que se tienen que ir escalando. Maestros, ya no podemos confiar, y no porque no sean sujetos de confianza, sino más bien es que no alcanza en este país que sea la Secretaría de Educación Federal o la estatal o nuestro supervisor el que venga y nos diga por dónde orientamos nuestra metodología. Necesitamos ser nosotros mismos, con los éxitos que vamos teniendo en el aprendizaje de nuestros alumnos al interior de las aulas, esa evidencia la que nos permita con otros niveles educativos, con otras escuelas semejantes a nuestros niveles, ir verdaderamente transformando. Maestros, voy a tratar de explicar qué es lo que voy a exponer ahora, y que quisiera que fuera más bien en un sentido vivencial. Lo que hoy vamos a intentar dialogar, integrar, es una serie de elementos que por varios de ustedes y por muchos de ustedes ya son algunos elementos conocidos, pero que en el terreno de la práctica pedagógica nos han sido entregados de una forma aislada. Es decir, como ha ido avanzando el conocimiento de la psicología educativa o de los avances de lo que es el estudio del aprendizaje, a nivel educativo nos entregan pequeños paquetes, mismos que los maestros hemos convertido en estrategias. Entonces, de repente por ahí viene la neurolingüística, porque nos hemos dado cuenta que los chicos son capaces de visualizar. Entonces, nosotros lo que hacemos como profesores es integrar visualizaciones. O de repente por ahí viene que ya Howard Gardner habló muchísimo en relación a estilos de aprendizaje, y entonces, o estilos de inteligencia. Y entonces lo que nosotros hacemos es integrar un instrumento o identificar algunos tipos de inteligencia y tratar de intentar advertir
qué tipo de inteligencia son nuestros alumnos o de diversificar nuestras actividades para poder impactar los tipos de inteligencia. O por ahí viene y nos dicen que hay diferentes canales para aprender, los basados más bien en los canales sensitivos, y entonces intentamos tener actividades visuales o auditivas o kinestésicas para que todos mis alumnos se sientan incorporados en clase. Eso es un poco, y así ustedes podrán recordar cuando vino la tecnología educativa y nos dijeron que los exámenes tenían que ser con ítems muy concretos, si es que hablamos de evaluación, o de repente vemos la organización de los contenidos basados en asignaturas o basados en áreas de aprendizaje, y así ustedes podrán hacer un repaso muy intenso de una enorme cantidad de capacitaciones o de prácticas que nos han llegado para que nosotros modifiquemos las prácticas de aula. Esta visión del aprendizaje va a romper un poco ese esquema, maestros. Entonces, voy a ir recordando algunos conceptos que ya ustedes conocen, pero voy a ir incorporando 2 o 3 conceptos, mismo que voy a notificar, mismo que les voy a compartir, porque la vida nos va a cambiar. Ya nos venía cambiando hace 40 años, maestros. Esa es la verdad. Bueno, es más, en el siglo que ya finalizó. Cuando Iván Illich dice desescolaricemos las sociedades, ¿no? Principios del siglo XX, pues ya advertía que debíamos de cambiar, que esta visión prusiana de la educación, que luego Francia adoptó y generó todo un modelo más bien militarizado y que compramos dentro de las escuelas y cómo nos conformamos. Maestros, ya no alcanza, ya no nos va a cubrir la necesidad. Al contrario, nos va a ir cansando más, los maestros nos vamos a sentir cada vez más agobiados. ¿Por qué? Porque ese paradigma educativo ya cumplió su misión, ya se agotó. Y hoy encontramos y escuchamos además de parte de la SEP cosas inéditas e insólitas. ¿Qué creen? Ahora con esta pandemia ya podemos usar el celular. Cosa que teníamos prohibidísimos los profesores. Digo, solo por citar un ejemplo. ¿Qué creen? Ahora ya unos niños, unos chicos, dependiendo de la organización, van a ir los lunes y los miércoles, y otros van a ir los jueves, digo, los martes y los jueves, y los niños que estén mucho más desventajados van a ir los viernes también. Bueno, y eso no lo debimos de haber hecho ya hace muchísimos años. Y los profesores teníamos la tentación. Pues maestros, yo les voy recomendando una serie de impertinencias pedagógicas que ojalá les vayan ayudando a ustedes a ir visualizando la escuela suya, la de ustedes, la que atiende a esos niños en concreto. La escuela, como se llamen, que es su escuela, no de la SEP, no de la SEP estatal, no del municipio, no de los papás, de ustedes, donde se realiza el hecho educativo. Y eso quiere decir donde los niños aprenden. Entonces, esta visión de la pedagogía disruptiva, donde los maestros deben de tomar decisiones para que sus alumnos aprendan, es un poco lo que ahora intenta acotar esto que se denomina aprendizaje situacional, que lo único que hace es proponer ya junto una serie de visiones de los psicólogos educativos, de los investigadores del aprendizaje y que ya muchos de nosotros conocemos, pero que hoy va a tratar de hilvanar de una manera mucho más integral lo que es el fenómeno de aprendizaje. Si nosotros comparamos la escuela después de que la psicología se independiza y que el primer paradigma que, digamos, va a plantear de cómo es que el sujeto aprende,
Pues es una visión conductista. Y los conductistas lo advirtieron. A ver, no es que no haya más cosas, es que no las vemos. Todavía no las estudiamos. Entonces, hoy por hoy ya sabemos mucho más de cómo es que el alumno aprende y por eso voy a plantear ese marco general que es el del aprendizaje situacional. No sé, maestro Jesús, yo me siento mucho más cómoda si ustedes me pasan la presentación porque no tengo que estar como muy concentrada en eso, sino más bien en ir hilvanando junto con los maestros este proceso. Entonces, el aprendizaje situado es una propuesta conceptual y metodológica para ir acompañando el aprendizaje actual. Y yo he agregado aquí, maestros, que atiende una nueva era. Maestros, la vida nos va a cambiar. Y yo sí lamento que sea un bicho el que nos lo haya hecho entender. Y lo que el bicho nos dijo, porque mutó, porque así lo hicieron, porque nos encanta la visión del complot y que hay un grupo ahí atrás, ¿no? A mí se me figura cuando alguien habla de la teoría del complot o la teoría del caos, como si hubiera 4 o 5 mentes maestras atrás de una computadora, manejándonos como si fuéramos títeres. A mí me cuesta trabajo creerlo, pero miren, no lo descarto. Pero independientemente de eso y de la teoría que a nosotros nos guste de por qué este virus hizo presencia en nuestras vidas, a mí me alegra porque una de las cosas que debimos de haber hecho hace mucho tiempo es habernos quedado quietos. Y entiendo por quedarnos quietos, por muchas otras quietudes que cada uno quiera abonar a mi reflexión, es ya debemos de usar menos el coche. O sea, ya debemos de usar menos gasolina. Y el otro día alguien me decía, oye, Patricia, ahora que nos podamos reintegrar, ¿pudieras venir a junta? No, no, porque ya tenemos estos medios. ¿Para qué vamos? Mejor nos conectamos por estas plataformas tan maravillosas que ya conocemos y hoy aprendemos un poquito más a dominar. Y dejamos de andarnos trasladándonos, que se nos ponche una llanta, que llegue tarde, que haya una manifestación, que se sucedió un accidente. Maestros, la vida nos está queriendo decir cosas, pero nos está queriendo decir cosas hace mucho tiempo. Y hoy nos aquietaron a todos y justo en esta quietud, en este nuevo contacto con tus alumnos, en este repensar cómo vamos a regresar a nuestro jardín de niños, a nuestra primaria, a nuestra secundaria, a nuestra institución de media superior o a nuestras aulas universitarias, déjenme decirles que a nivel universitario hay todo un debate muy interesante de la desaparición de las universidades como hasta ahora las conocemos. Toda la zona de Boston, Harvard, el MIT, no, todas estas universidades dijeron que no hay apertura, no por lo menos de aquí a diciembre. Y los chavos están con sus casos, sus materiales, avanzando en su aprendizaje. Ah, maestros, pero entonces nos tenemos que poner a pensar en un montón de elementos que ahorita voy a empezar a plantearles para que a partir de este reflector, de esta lupa, de esta mirada, cada uno de ustedes haga una reflexión sobre qué tanto nuestro trabajo ha ido en función de eso. Y seguramente nos vamos a encontrar que muchos de los profesores que hoy nos acompañan hacen eso y más. Entonces, sí hemos podido entender el proceso de aprendizaje para hacer que nuestros alumnos aprendan y por el otro lado, para prepararnos a una nueva era. Ya la nuestra ya pasó, maestros. Ya estamos en este relevo generacional. Y justo eso es lo que es el aprendizaje situado. Vamos a empezar a definir los profesores. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente
la primera pregunta que yo les planteo, que yo me planteé en esta revisión para poder llegar a el documento que yo he armado de aprendizaje situado, es en qué se basa. Y justo la revisión de todos los teóricos del constructivismo, de la visión cognitiva, de todos los que fueron uniendo pequeños eslabones de la gran cadena para entender qué es el aprendizaje. Hablan de que se basa en la participación del alumno para aprender observando la realidad. No los libros de texto, no el currículum oficial, no lo que nosotros le ponemos en el pizarrón, sino que la escuela se define como este espacio donde el chico, de forma sistemática, observa la realidad. Por lo que el aprendizaje situado, maestros, se va a basar en aprendizajes de la realidad de los chicos. Por lo tanto, aquí hay un planteamiento que a mí me impresionó, ¿no? Cuando yo reviso nuevamente, me vuelvo a meter cuál fue la gran aportación de Ausubel. Por supuesto que fue lo que llamamos aprendizaje significativo, pero el gran cuestionamiento de Ausubel fue ¿por qué los alumnos aprenden lo que dicen los programas? ¿Y por qué no aprenden otra cosa? Ausubel cuestionó profundamente el currículum estadounidense. Y dice, ¿y por qué aprenden esto y no aprenden otra cosa? Para aprender no necesitamos oficializar contenidos. El maestro debe de leer el contexto que rodea a los alumnos y en ese contexto seleccionar experiencias integradas y de ahí ir al currículum y decir, puede servir esto. Fíjense qué diferente visión cuando hablamos de aprendizaje situado. El currículum pasa a un octavo, noveno o 10º lugar. Lo primero es el contexto social que está viviendo el alumno y en el contexto social, maestros, están las noticias, lo que está viviendo la comunidad, lo que comen los chicos, qué tipos de fábricas hay cercanas, ¿no? ¿Qué les interesa? La persona destacada en la música, en el arte, en la cultura de su comunidad, los eventos meteorológicos. Ese es el contexto del alumno. Esa es la observación que el chico tiene que hacer. Y de ahí, por supuesto que yo no le puedo evaluar cuánto llueve o cómo llueve. Yo lo que voy a evaluar son los sistemas de medida de la lluvia, son las operaciones básicas, es un problema matemático. Sí, efectivamente, pero que entra por la observación de la realidad que lo plantea, que lo rodea, que está ahí. Entonces los chicos empiezan abordando situaciones macro, como lo veremos un poco más adelante. No empiezan con un concepto de un tema que dice el programa. Entonces, maestros, lo primero que se cuestiona es por qué el alumno aprende lo que aprende, si lo dicen los programas. El otro día escuchaba yo a Patti Frola señalar en alguna plática, en alguna charla, lo que a ella le impresionó de Finlandia y que ahora Francia ya lo está adoptando y algunos países asiáticos. Canadá ya también se lo plantea. Van a dejar de darle a los profesores planes y programas de estudio. Les van a dar perfiles de egreso. Es decir, un chiquito de preescolar, un niño de primaria, jóvenes y jovencitas de secundaria, no pueden egresar de ese nivel educativo si no tienen este perfil. Y maestros, nosotros tenemos buenísimos perfiles de egreso. A ver, revísalo. Y eso sí tiene,
eso sí es un compromiso de los maestros, de que no podemos dejar ir a los chicos si no han cubierto ese perfil de egreso, porque es el que verdaderamente nos va a definir lo que el alumno tiene que aprender. Y el aprendizaje situado se basa profundamente en una participación muy dinámica, muy centrada en el alumno, como ahorita lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué debería de impactar esta visión a las escuelas? Pues tenemos que construir aprendizaje que dure toda la vida. Que el chico lo recuerde, que el chico lo recupere, que el chico lo sume, que nuestros alumnos y nuestras alumnas lo vayan integrando y no tengamos este desgaste tan terrible, maestros, que es repetir otra vez el contenido, la metodología, un ejercicio, hacer un repaso. Por eso, maestros, en el caso mexicano, cuestiona muy fuertemente que estemos preocupados por si el alumno está aprendiendo o no. Claro que el alumno está aprendiendo y muchas más cosas de las que nosotros estamos preocupados. El tema es si en esa evaluación diagnóstica vamos a dejar un instrumento, un diálogo con ellos que nos informe que aprendió. Yo creo que los chiquillos han aprendido muchísimas cosas. Yo en estas últimas 3 semanas me he dedicado a observar comportamientos de los chicos. He dialogado con algunos papás y sí me impresiona que ellos opinen que están en estas últimas semanas más serenos, que los chicos han aprendido un poquito más a autorregularse, que han autogestionado aprendizajes. No lo dicen de esta manera los padres de familia, no son expertos en educación ni en procesos de el aprendizaje de los chicos, pero sí lo expresan. Yo hoy me descubro menos tensa frente a las cámaras de la computadora, ¿no? He aprendido a autorregular esta necesidad que yo tengo de contacto con las personas que me están escuchando. Y no creo que sea mi habilidad. He aprendido a confiar al que está al otro lado de la pantalla. No lo puedo tener cerca. Pero entonces tengo que hacer algo para ir construyendo esta nueva relación con el interlocutor que yo tengo, pero que no veo. Eso, maestros, es lo que plantea inicialmente el aprendizaje situado. El centro del aprendizaje es la actividad del alumno. El alumno debe de observar su realidad. Por lo tanto, los ejemplos, las actividades, no pueden ser para todo el país ni para todo un estado iguales. Por lo tanto, el replanteamiento, yo decía, el currículum es uno, pero el otro es el replanteamiento de la presencia de un libro de texto nacional. Digo, ¿nos alcanza? ¿Es verdaderamente lo que se necesita para que el chico voltee a ver la realidad? Híjole, lo que yo me he dado cuenta, y no estoy diciendo que sea la realidad de estos maestros, de todos ustedes, es que los maestros lo que hacen es abrir el libro, explican el ejercicio, explican el tema y a contestar el ejercicio. Eso no es situacional, maestro. Y el chamaco lo sabe, y el chamaco se acostumbra a esa dinámica, pero vamos a sacrificar con esa dinámica todo un mundo, todo un proceso de cómo es que debemos de ir acompañando la autorregulación y la autogestión del aprendizaje de nuestros alumnos. Concepto nuevo para el tema de independencia pedagógica, de independencia didáctica, que es un gran objetivo que sí se plantea el aprendizaje situado. Que los libros de texto estén ahí como un medio, como un recurso. Por ejemplo, en esta pandemia, que los chicos tuvieran sus libros de texto ayudó mucho. Sí, pero es para casos de emergencia y es como para dejar un ejercicio de tarea y es como para que a lo mejor cuando se me va la mitad de mi grupo, pues con la otra mitad yo me quedo rellenando algunas páginas, pero no para que sea la metodología
de trabajo, porque lo que sí nos dice el aprendizaje situado es que este tipo de aprendizaje, esta organización metodológica debe de impactar a toda la vida escolar para que los aprendizajes de los chicos les duren para toda la vida. La siguiente, por favor, maestro Jesús. En ese sentido, maestros, maestras, el contexto sociopolítico del país y el que estamos viviendo ahora no solo va a reformar la educación. Ahí tienes el gran currículum, maestro, para trabajar con tus chicos. A ver, ¿qué hizo mamá hoy de comer? Oye, ¿qué vitaminas? Hay más carbohidratos, hay más proteínas, hay más vitaminas. ¿De qué tipo son las vitaminas? Oye, pues es que cada uno en sus casas come diferente. Pues claro, pues ¿a poco creíamos que todos los mexicanos comemos a la misma hora y tomamos lo mismo? Hay ciertos alimentos que son constantes. Nos encanta el picante. Ay, pues un estudio situado es ¿por qué los mexicanos comemos picante? ¿A qué nos ayuda? ¿Qué neurotransmisor, qué enzima estimula el picante? Por eso los mexicanos somos tan joviales, por la enorme cantidad de picante que consumimos. Y ves a los enanos, ¿no? De 2 añitos, ahí con su paleta chilosa y así, con una actividad. Es un estimulante el picante. Ah, bueno, eso es aprendizaje situado. Hacernos grandes preguntas de nuestra cultura, de nuestra alimentación, de nuestros bailes, de nuestros vestidos, de nuestras festividades. Y ahora, maestros, sería muy interesante que todos ayudáramos desde nuestros contenidos, de nuestros planes y programas de estudio, a analizar qué cuestionamientos hay de los modelos económicos. Sí, eso es una cosa importantísima. ¿Por qué vamos a tener que cambiar todos nuestros hábitos de salud y de salubridad? ¿No? ¿Cómo se comporta este bicho? ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? ¿No? ¿Por qué las bacterias no se pueden atacar con antibióticos y por qué unos sí y otros no? Maestros, qué maravilla saber eso. Y eso se nos va a quedar para toda la vida, para cuando nos enfermemos, cuando tengamos hijos y tengamos que tomarles la temperatura, que aprendan a usar un termómetro. Eso es situacionalidad, maestros. Entonces, el mundo, el contexto mundial, global de México, de nuestro entorno, va a cambiar. Y eso, por supuesto, que nos va a reformar la educación. Entonces, en todo lo que los chicos están viendo, coleccionar, a lo mejor de aquí a que nos volvamos a ver, coleccionar un poco cuáles son las decisiones que en economía se tomaron a nivel de China, selecciona 2 o 3 países de Europa, o que cada chico seleccione un país y que trate de revisar en internet, o que trate de revisar en el periódico, o que trate de revisar por algún otro medio, ¿no? ¿Qué modificaciones económicas? ¿Cuáles de salud? Y maestros, la situación laboral, ¿no? En el video que van a ver ustedes en la reunión de lunes en sus consejos técnicos, el secretario señala una cosa muy importante. Maestros, los que tenemos una condición laboral estable, si tenemos trabajo, la pandemia en ese sentido no nos modificó, nos duplicó la chamba, por supuesto, no va a ser así el salario, pero es un grupo privilegiado. De veras, la cantidad de personas que va a perder el trabajo o que ya lo está perdiendo va a ser fuerte. Bueno, pues que los chicos analicen esa realidad para que puedan ir planteando una serie como de decisiones. Y justo es lo que vamos a hablar. La siguiente, por favor, maestro Jesús. ¿Hay una anterior? A ver, maestros. La siguiente. A ver, esta laminita. Maestros, esto es un factor que hemos trabajado poco en educación.
poco en educación escolarizada, pero no los dicen, no los comentan los teóricos. Miren, ahí les va. El presente, este es nuestro presente, estamos en un taller, estamos en un cursito, estamos vinculados 78 personas en esta reunión. Este es nuestro presente. ¿Qué hacer para aprender de esta situación? Y yo hice algunas provocaciones, voy haciendo algunos planteamientos. Y yo lo que hago con su pasado pedagógico es aprovecharme de la experiencia. Yo digo varios ejemplos, cito contenidos diversos, cito diferentes situaciones, hablo de varios elementos. Tanto Vygotsky como Ausubel nos dijeron, hay que recuperar el conocimiento previo de los alumnos. Esa vinculación entre hoy vamos a trabajar un tema, hoy vamos a enfrentar una situación, hoy vamos a hablar de un experimento que trajeron ustedes, ese es el presente. Pero para que el chico lo borde, necesito ir a su pasado. Necesito recuperar el conocimiento previo. ¿Por qué? Porque si yo no lo coloco en el andamiaje, en la experiencia previa, el chico no aprende. Y eso nos lo dijeron así, como suelto, en relación a Vygotsky y Ausubel. Pero está vinculado con 3 momentos en la temporalidad que son importantísimos, maestros. Y el chico, a partir de aprovechar su conocimiento previo, de aprovechar su experiencia, de traerla aquí al presente para estudiarla, solo así va a poder ir proyectando hipótesis, dudas, comentarios, va a poder tener preguntas, es decir, una proyección, una transferencia, una transitabilidad hacia el futuro de su vida. Cuando nosotros al chico le preguntamos, oigan, ¿qué dudas tienen? Si lo que yo trabajé en clase no está situado en una experiencia previa y traída artificialmente al aula, al chico no se le van a ocurrir preguntas. Si yo no leo tratando de establecer un diálogo con el autor que hizo ese texto y no bajo mi experiencia y no voy planteándome dudas, no estoy leyendo. No estoy en el presente. Maestros, esa visión yo he planteado una cosa nueva para México, el hacer un currículum solo basado en las capacidades, las competencias, ese perfil con el cual mi alumno va a egresar. A mí no me importa si encontró en la Revolución Francesa o en la rusa o en la mexicana los datos. A mí me importa que el chico entienda el concepto de revolución y la diferencia entre una guerra civil. ¿Por qué? Porque a partir de esos conceptos puede entender qué fenómeno bélico es el que se libra en la Franja de Gaza. ¿Qué fenómeno bélico es ese? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le define? A mí no me importa que cite los datos. Yo necesito construir conceptos que le permitan entender cuando ve su realidad y voltea a ver otras, un marco de referencia que le permita tomar decisiones para su vida, maestros. Esa es la artificialidad de la escuela.
La artificialidad de la escuela no está en un plan y programa de estudio. La artificialidad de la escuela es la maravillosa oportunidad de tener sentados a los chicos en sus pupitres, pero para que observen las realidades que ellos viven con la lupa de algunos contenidos que vienen dichos por ahí en los planes y programas de estudio, y que maestros, a veces bastante mal ordenados cronológicamente, pero para eso estás tú. Para eso tú eres su profesor. Entonces la SEP ya nos está permitiendo cosas. Ojalá también ya nos permita no ponernos estos exámenes donde nos evalúan a todos lo mismo, porque no puede ser, maestros. Por eso los profesores de repente no podemos menos que de voltear a ver el programa y llevarlo con esa secuencia, porque va a venir el examen departamental o va a venir la ruta de la independencia o este concurso de la ruta Hidalgo, no sé cómo se llame ahora ya en la primaria. Claro, pues nos agobia. Maestros, eso ya lo tenemos que sacar. Y si nuestros niños no participan, pues no participan. Es que la supervisora se enoja, y si tenemos aquí algunas supervisoras, maestras supervisoras, pues tienen dos trabajos, enojarse y luego contentarse. Ya no nos da. La realidad ya se modificó. Vamos modificando nuestras escuelas con este concepto de ver cómo los niños van desarrollando sus habilidades, sus cualidades, sus competencias, sus saberes, van tomando decisiones de qué es lo que más les gusta aprender. ¿Por qué? Porque si lo logramos, la siguiente lámina, vamos a integrar una cosa maravillosa. El presente es para disfrutar. Aprendizaje que no se disfruta no se va a volver aprendizaje. Y esto ya lo vamos escuchando hace 4 o 5 años, donde hemos incorporado de una manera mucho más decisiva la parte psicoemocional de la persona. Y claro, ahora ya estamos preocupados, bueno, ya vamos a poner hasta pequeños instrumentos para el diagnóstico psicoemocional ahora que nuestros alumnos regresen. Bueno, ¿y no lo hacíamos? La pregunta es, ¿no me daba yo cuenta un chico que no está aprendiendo, que está simulando que aprende, que me está pagando lo que yo llamo tiempo ojo y tiempo pompi? Tiempo ojo y tiempo pompi es cuando el alumno dice, mira, tú nada más quédatele viendo al maestro y no te va a preguntar, porque cree que estás poniendo atención. Y ahora pompi es que se quede aplastado. Yo siempre digo, pues el chamaco que se queda aplastado y que me ve, ya debería de merecer 6 de calificación. Está haciendo un sobreesfuerzo. No sé si esté aprendiendo. Pero el aprendizaje situacional, con lo que llevamos dicho, maestros, supone que en el momento que el chico expone una clase, hace un ejercicio, contesta preguntas que yo voy lanzando en el grupo, ese es el momento presente. Y la característica que me dice el aprendizaje situado que tengo yo que percibir es que lo esté disfrutando. Si no lo disfruta, no va a aprender. Y del pasado tiene que traer la experiencia, tiene que traer sus datos, tiene que traer sus preguntas, tiene que traer elementos, experiencias. ¿Por qué? Porque si el chico combina lo que ya sabe previamente con estar disfrutando esa recuperación y eso nuevo que se agrega, el chico te va a plantear preguntas bien retadoras. Porque solo de juntar el pasado con el presente, soñamos, preguntamos, nos imaginamos lo que viene, damos respuesta a hipótesis. Eso es bien bonito. Y esta pequeña metodología se da no solo en ciencias, se da en matemáticas. Cuando el chamaco dice,
¿Y por qué no le puedo cambiar así? Mire, maestro, si yo le cambio así, sale el mismo resultado. ¿Qué crees que hizo el alumno? Estaba disfrutando lo que tú ibas agregando porque él trajo lo que ya sabía y se atreve a ver más allá. Ese es el aprendizaje situado, maestros. El chico que se queda callado, que no plantea preguntas, que no te reta, no está en clase, maestro. Y ninguna de las metodologías que vamos a plantear al final y serán motivo de estudio y de análisis y cada uno de ustedes planteará una planeación en base a una de esas estrategias, tiene que llevar estos elementos. El chiquillo que pregunta, el chiquillo que está metido y de repente levanta la carilla y te dice, maestro, ese que se le enciende la mirada, decía Mary Meeker, aquel que la mirada le brilla es aquel que está aprendiendo. Entonces, justo, maestros, la siguiente lámina, por favor, el aprendizaje situado ha incorporado ya desde hace mucho tiempo los dos cerebros de nuestros alumnos. La mente humana tiene dos cerebros para enfrentar las situaciones. No es uno solo, y no es que uno esté en un hemisferio y otro en el otro. No. Ya los neurocientíficos nos han dicho que en el córtex frontal se da toda la emotividad. En las laterales se dan muchas conexiones que permiten ir del cerebro derecho al cerebro izquierdo, de ver la parte racional con la parte creativa y hacer puenteo. Pero nos han dicho que existen estructuras en nuestro cerebro que manejan la parte psicoemocional, empezando por la amígdala y toda la bioquímica que se da ahí. Entonces, eso, con todo ese equipaje, es con el que tu alumno aprende. Pues hay que movilizarlo todo. ¿Y qué crees? Que están bien aburridos. ¿Y qué crees? Que no están poniendo atención. ¿Y qué crees? Que están distraídos. Pues maestro, cierra el libro, cierra tu metodología, cierra tu actividad y ponte a cantar. Y ponte a hacer alguna cosa que los despierte. A lo mejor comieron demasiado carbohidrato en el recreo y tienen pastosas las conexiones neuronales. Hay que hidratar un poco. Entonces hay que modificar, porque lo que sí queremos es que ese cerebro esté bien alerta cognitiva y emocionalmente para el aprendizaje. El siguiente, maestros, por favor. En ese sentido, el aprendizaje situado, con lo que ya hemos ido comentando, algunas cosas ya las habrán recordado, ya las habrán ubicado, debemos de considerar las primeras experiencias de la vida de nuestros alumnos, maestros. Esto es importantísimo. ¿Qué experiencias tiene el niño? ¿De dónde viene? ¿Qué familia tiene? El ciclo escolar pasado, ¿cuáles fueron sus calificaciones? ¿Cómo habla? ¿Es bueno para hablar? ¿Expresa correctamente? ¿Subraya? ¿Toma notas? Eso es importantísimo. Las posibilidades de aprender para corregir. Maestros, el error lo dijo Piaget, lo dijo Ausubel, lo dijo Gagné y lo dijo Vygotsky. El error es fuente de aprendizaje. Y es una cosa que hemos sacado de las aulas. Queremos que los niños aprendan a la primera, como si nosotros aprendiéramos a la primera. Habrá un genio por ahí que agarrando por primera vez una bicicleta, nunca se cayó y se equilibró rapidísimo. Qué bueno, él es un genio andando en bicicleta. Habemos otros que nos caímos muchas veces, que tuvimos que ir agarrados de un barandal, uno el manubrio y el otro el barandal para no caernos. Otros que necesitamos mucho tiempo que nos agarraran de la parte de atrás. Pues sí, cada uno. ¿Quién es más inteligente? No, maestros, cada uno tiene sus maneras de combinar. Entonces, es importantísimo ver que la posibilidad de tu alumno para aguantar, resistir
tolerar la corrección. Maestros, si se equivocan y tenemos que corregir, me ha tocado ver algunos grupillos por ahí. No, a ver, no, maestro, no, sí lo tengo que sacar. Oye, a ver, tú lo hiciste rápido, amigo, ayúdame. A ver, y entonces dejo a 2 chamacos, a ese que quiere que le salga bien y al otro monitoreándolo, mientras yo sigo revisando. Maestros, esta aula de todos parejitos, todos igualitos, solo pasan los inteligentes, solo tomo la aportación de los que sí saben la respuesta correcta. Esas aulas, maestros, lo único que hacen es segregar a los que no han entrado a ese método. La escuela no puede expulsar alumnos, maestros. Los necesitamos a todos quedándose en la escuela. Es riesgosísimo que nuestros alumnos abandonen la escuela. Y la importancia de las elecciones personales para presentar un trabajo, para ilustrar una actividad, para presentar un tema. En las elecciones personales se va a instalar conjuntamente con esta posibilidad de aprender y que no importa que me equivoque y que me han tomado en cuenta mis experiencias personales, se va a ir generando esta capacidad de autorregularme y de autogestionarme. La siguiente, por favor. ¿Me ayudarían pasando a la siguiente? Muchas gracias. Aquí está, maestros, estos 2 conceptos que cada vez más vamos a ir viendo en el tema educativo, que tiene que ver con la autorregulación y la autogestión. Si el chico no es capaz de identificar una emoción y gobernarla, cualquiera que ésta sea, sí vamos a estar en un problema como la que nos encontramos hace aproximadamente de hace unos 15 años para acá, de forma mucho más evidente. Los maestros hemos descubierto que los chicos vienen sin límites y que nos confrontan, que los padres y los directores les dan cada vez más la razón, que no vienen con un esquema de actitudinal, valoral formado desde la familia, y cómo los maestros hoy batallamos cada vez más en esta autorregulación de nuestros grupos. Cuando tú fuiste a la escuela ya ibas autorregulado por la metodología de la chancla, maestro. Así es como nos autorregularon. No podíamos sentir, no podíamos expresar, no podíamos... Entonces nuestras emociones ya venían programaditas y cuidadito te salieras de ahí. Entonces, ¿qué pasaba? El maestro podía trabajar, el maestro se dedicaba al contenido de los programas. Bueno, la familia autorregulaba con su metodología, con el regaño, con la sanción, con no darnos posibilidad, y el maestro podía perfectamente trabajar ciertos contenidos. Sí, pero eso no ayuda, eso no ayudó. Muchos de nosotros hemos tenido que ir bastantes horitas a terapia para sacarnos el modelo autoritario de nuestras vidas. Bueno, pues tampoco está ayudando esta relajación tan espantosa que muchas familias han hecho en la vida de sus hijos y que hoy se vuelven groseros, se vuelven retantes, pero retantes sin causa. Digo, a mí me encantan los rebeldes con causa, que me digan qué quieren, cómo lo quieren, qué proponen. Sí, pero alguien que me diga no por sistema, híjole, está complicado, porque entonces, ¿cómo oriento eso? Entonces, hoy la escuela, y tiene que llegar a un acuerdo, yo creo que eso es otra de las grandes ganancias de la pandemia, donde los papás, algunos ya han valorado verdaderamente el trabajo que hacemos los profesores, y por el otro lado, el hecho de que estén ahí con ellos, bueno, pues sí, a ver, ahora ya entendieron por qué a veces un gritito, porque a veces insistir que lo tienen que hacer y lo tienen que repetir, son cosas que van ayudando a esta autorregulación. Entonces, cuando los alumnos experimentan un sobresalto, un enojo, tristeza, cuando no están en condiciones para aprender, cuando les da un episodio de ansiedad, cuando les da un ataque de pánico,
Emociones que ahora, maestros, ustedes empiezan también a reconocer porque nos han pasado todas estas cosas ahorita que estamos encerrados. Bueno, hay que ubicarlas. O sea, toda la parte emocional implica identificarlas, implica no confundir unas con otras, implica contactarlas de una manera adecuada e implica regularlas, ¿sí? Para gobernarlas. Estoy sintiéndome triste. Es perfectamente válido. Oye, como así te va a caracterizar tu vida, ¿no? A ver cómo es, de dónde viene, qué tiene, qué puedo hacer con eso, qué indicadores se presentaron en mi cuerpo para yo identificar la tristeza. Muy bien, porque de ahí me tengo que mover. ¿Sí? Si la tristeza sobreviene de la relación con otra persona, de una circunstancia, de un alimento, maestros. Hay alimentos que nos movilizan emociones, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que reconocer. Oye, voy a entrar a un examen. Pues por favor, no se te vaya a ocurrir comer carbohidratos. Te lo pido. Mucha agua y mucha proteína. Sí, pues no te vas a poner lento, se te van a olvidar las cosas. Ah, pues eso tiene que ver con esta cuestión de la autorregulación. Y maestros, la autogestión. Cuando un alumno es capaz de sentarse, de decir, ay, se me olvidó mi diccionario, de buscar la información que le hace falta, de subrayar lo que no comprendió para plantárselo al otro día al profesor, cuando en un salón de clase espero mi turno, cuando veo que mi compañerito va más anticipado y tiene una buena metodología y le pregunto por su metodología, no por el resultado, no que me pase el resultado. Oye, ¿cómo le hiciste? A eso se le llama autogestión, que es la capacidad de contactar mi realidad. Por eso el error es fuente de aprendizaje. Por eso recuperar la experiencia previa me ubica en mi realidad. Por eso observar lo que está alrededor es mi realidad. Y partir de ahí es la forma más respetuosa, maestros, de trabajar la autogestión. No mira al otro, no miremos Estados Unidos, qué bueno que Estados Unidos. No, ¿qué tenemos aquí? Los mexicanos estamos demasiado acostumbrados a voltear a ver afuera. Maestros, aquí tenemos cosas maravillosas. Nuestra realidad. Mi posibilidad con esta realidad, híjole, no tenemos más que 4 computadoras en la escuela. ¿Qué posibilidad hay de que sea por turnos? Maestros, ¿qué posibilidad hay que el maestro que sí sabe muy bien matemáticas y las da bien bonito, ahora que ya nada más vamos a tener a los chamacos, unos el lunes y miércoles y otros el martes y el jueves, y a los que están más atrasaditos repiten para el viernes, ¿qué posibilidad hay que los maestros nos organicemos desde preescolar, en primaria e incluso en secundaria, por los que somos buenos dando cosas? ¿Por qué no? ¿Hay posibilidad? El secretario dijo, organícense. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es su contexto? Esa es la propuesta del aprendizaje situado. Autogestión de mi aprendizaje. No sé esto, tengo duda de esto, me perdí en esta parte del programa, en este ejercicio. Maestros, que nuestros chicos tengan posibilidad de decirnos qué están aprendiendo, cómo le están aprendiendo, que nos puedan compartir sus metodologías e irlos organizando a nivel de mentorías, de tutorías, como una forma de verdaderamente gestionar aprendizaje. Mis resultados. Hay por ahí esta versión de que, bueno, entonces no importa que sepan cosas o no sepan cosas. Bueno, no importa que no presenten un examen. No, sí importa, sí importa. Saberse las tablas sí importa, maestros. Pero previo, partí de la realidad, vi la posibilidad de mi alumno y si me tuve que regresar un poquito porque ese alumno no tenía los aprendizajes previos, me regreso y que disfrute y nos diga el método que él tiene para aprender. Solo así vamos a poder ir avanzando en resultados.
y, por supuesto, con cuáles miembros de mi grupo, en qué situaciones, bajo qué tipos de presión yo puedo aprender. Y ahí viene esta autogestión de las relaciones. Y esto se debe de decir por la propia persona. Las combinaciones, maestros, son diversísimas. Entonces, profesores, trabajar en pequeños grupos, ahora no tan juntos, pues ya lo sabemos, pero que unos alumnos estén haciendo una cosa, otros alumnos estén preparando otra cosa, otros alumnos estén avanzando en ciertas o cuales cosas, pues es lo que va a generar autogestión. Maestros, he introducido 3 elementos importantísimos del aprendizaje situado. Primero, el aprendizaje situado no es en función de los planes y programas de estudio. Los contenidos de aprendizaje van a ponerse en su organización al servicio de un proyecto, de un problema, de una situación que el alumno elige con su equipo o con su maestro o con la escuela. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que hacer que el chico disfrute el aprendizaje. Para eso hay 2 reglitas. Recuperar el aprendizaje previo y que ese aprendizaje se envase a situaciones, a elementos que rodean su contexto, para que pueda proyectar el futuro. Y 2 cosas que tenemos que estar cuidando los maestros es el tercer elemento del aprendizaje situado, es la autorregulación y la autogestión. Elementos que cada vez más vamos a ir escuchando autores, vamos a ir escuchando algunos teóricos que van a ir profundizando sobre estos 2 componentes de lo que el aprendizaje bien logrado alcanza en este proceso para la vida. La que sigue, por favor. Entonces, maestros, los modelos y cambios en la política educativa, basado en lo que ya hemos dicho, descentralizar el aprendizaje en la vivencia de los alumnos, les va a requerir permanentemente, metodológicamente, hacer adecuaciones, generar innovaciones y hacer gestiones para que la escuela se comporte como un aprendizaje situado. Si nos seguimos preocupando por el programa y si nos seguimos preocupando por cosas que no van orientadas al alumno, entonces vamos a seguir preocupándonos porque si acaben los cuadernos y porque acaben los ejercicios de libro y porque aprovechen todos los materiales y porque se saquen 10 y porque ganemos el concurso y porque los papás estén satisfechos. Y las 6 cosas que he dicho no tienen nada que ver con el aprendizaje del alumno. No. El paradigma es otro. Y entonces los padres tendrán que aprender a respetar el trabajo de los maestros, porque los maestros lo que están procurando es que el alumno aprenda. No que se acabe con los libros, no que se agoten los ejercicios. Es una mirada distinta, ¿sí? Y aquí entonces, aquí en este elemento, empieza el cambio educativo y se tiene que manifestar, y lo vemos en la siguiente lámina, en algunos de estos indicadores, en algunos de estos elementos. Si me la quieren poner, por favor, Jesús. ¿Qué implica entonces el aprendizaje situado, maestros? Es en esta facultad que otorga el colectivo de una escuela, papás, maestros, directores, para decidir y hacer los cambios, ¿no? Y elegir las propuestas curriculares que pongan en las mismas condiciones, ¿sí?, de aprendizaje a todos los alumnos, maestros. Uno avanza más. Ah, perfecto, porque quiere, pero el otro está avanzando. Todos deben de tener las mismas condiciones.
cuando metodológicamente, didácticamente, pedagógicamente, instrumentalmente, solo algunos se suben a ese proceso, yo no estoy generando las condiciones de aprendizaje en donde cada chico se sitúe. Entonces, unos, pues por supuesto, van a salir, otros van a simular, otros me van a engañar, otros van a copiar, pero no están aprendiendo. Por lo que esas condiciones de aprendizaje implica espacios para aprender, no espacios para tener ordenadito, no espacios para que todos estén calladitos. Eso me garantiza que están aprendiendo. Entonces, aprender a tolerar un poco el ruido, la dinámica diferente, que los chicos estén haciendo actividades distintas, es lo que nos tiene que ir moviendo para que cada uno de los grupos, un chico en lo individual, porque está metidazo en alguna investigación que necesita, es la tónica que debemos generar. Secuencias didácticas apropiadas, ¿para quién? Para que aprendan los chamacos. Profundización de contenido acorde a cada exigencia de aprendizaje y a cada tarea o trabajo que esté teniendo el alumno. Y una reorganización de los alumnos para ser tutoreados, para tutorear o para trabajar la mentoría, que ya es un elemento un poco más arriba de la tutoría, ¿sí? Es decir, ir formando maestros, por favor, descansen, relájense. Y si los chamacos, el chamaquito, la chiquilla que sabe muchísimo, que ya le cachó, prepara materiales con él o con ella y que ellos te ayuden con 4 o 5 compañeritos y el otro que te haga tutoría o mentoría de estos otros 4. Maestros, relajémonos. Yo me acuerdo que me gustaba aplicar este concepto cuando yo fui maestra de primaria. De verdad, una tarde me descubro recorte y no acababa. Y recortaba yo, pues, qué triangulitos, qué cuadritos, qué letritas, qué palabras, qué dibujos de las revistas, muchas cosas que recortaba, algunos materiales que así suajaba para que ilustraran los cuadernos. Bueno, muy bien. Y yo dije, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si yo ya psicomotricidad fina ya tengo. Mis chiquillos de primero y de segundo de primaria no lo tienen. Y entonces organicé unos tallercitos una vez a la semana y les encantaba, ¿no? Los talleres de elaboración de materiales. Y entonces ya les decía, les daba los moldes a los que eran bien buenos recortando, ustedes marcan, ustedes recortan. A los que eran buenísimos localizando palabras, ustedes me localizan todas estas palabras. A los que les encantaba hojear las revistas y los periódicos y localizaban, ustedes me van a localizar niños, niñas, familias, casas, botellas, lo que yo iba a necesitar para la otra semana. Y maestros, los niños me dejaban todos los materiales bien clasificados, todos los recortes que íbamos a necesitar y yo ya me iba el fin de semana bien feliz de la vida porque ya no tenía que recortar materiales. Maestros, pongamos a los chiquillos a trabajar. Ellos son los que necesitan aprender. Entonces, el aprendizaje situado requiere de esto. La siguiente lámina. Estas, maestros, las siguientes láminas las voy a pasar un poco rápido porque son la revisión de algunos conceptos desde la psicología cognitiva, básicamente constructivista y básicamente desde esta visión que ahora tiene la Secretaría de Educación Pública, que es desaprender para aprender, que en sentido estricto es aprender para pensar o pensar para aprender, ¿no? Esto de la cognición y la metacognición, como lo conocimos en algún momento. Entonces, no me detengo, se les va a quedar en las láminas, ahí van a tener a los autores, en esa primera lectura que ustedes van a hacer, seguramente van a tener algunos elementos. Cognición situada y aprendizajes en contextos escolares. ¿Qué quiere decir esto? La cognición situada, y revísense a Vaquero, por favor, que ya desde el 2002 empezó a trabajar estos elementos, debe comprenderse como un proceso multidimensional
de apropiación cultural. Maestros, el aprendizaje no está en el contenido que se aprende, está en la situación donde se aplica. Esto que en algún momento llamaron transferencia. No, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo aprendiéndote un concepto y luego que lo aplique o que lo transfiera. No pierdas tiempo. Analiza una situación que se esté viviendo en el contexto y de ahí el chico va a pensar, va a cuestionar, va a traer información, te va a decir experiencias y entonces de ahí ya bajas al concepto. La siguiente, educación futurista y disruptiva, además, maestros. ¿Por qué? Porque la relevancia está en lo social, en lo que nos pasa, en lo que nos preocupa, en lo que vemos en el periódico, en el acontecimiento que sucedió en el Palacio de Gobierno de mi comunidad la noche anterior. Eso es futurismo, eso es disrupción. Y luego lo vinculas con tu contenido. Oigan, ¿qué características tuvo el evento de ayer? No, pues el presidente municipal tomó posesión y estuvo con todo el cabildo y hubo una manifestación porque no están de acuerdo, porque un partido político dice que no lo eligió. ¿Y eso qué es? A ver, vamos a revisar. En nuestros contenidos de historia, de ciencias sociales, de alguna materia que tú des, localizas la página donde viene movimientos sociales. ¿Cuántos tipos de movimientos sociales hay? Tarea para mañana. ¿Tan, tan? Pues el chamaco dice, movimiento social, oye, pa, que ayer se dio un movimiento social. Sí, ¿qué es eso? ¿Cuántos hay? ¿De qué tipo? Y vas a ver cómo no solamente va a aprender ese contenido que dice el programa, va a ampliar. Y eso es padrísimo, porque el contenido va a adquirir una relevancia social donde el chico va a adquirir un lenguaje que le permite cultamente, inteligentemente, referirse a las situaciones. La que sigue, por favor. Otro de los elementos que se va a revisar, muy importante, es que el aprendizaje situado tiene tres bases importantes. Una gradualidad en cuanto a cómo van a ir los chicos abordando la cultura y las prácticas sociales, aprender y hacer acciones, que eso es inseparable, aprender y hacer no puede ir separado. ¿Y cómo se hacen cosas? No que me vean hacerlas a mí, que las hagan ellos, que las investiguen ellos, que las traigan ellos, que las provoquen ellos, que las contacten ellos, que las toquen ellos. Yo me acuerdo en una ocasión que pedimos a nuestro grupo a ver quién podía, preparamos previamente, traer unos pulmones, podían ser de vaca, de lo que fuera, pero que vinieran los pulmones completos. Y luego les fabricamos, tenían que estar congelados, no podían estar, digamos, en estado de descomposición o no podían estar rígidos, tenían que estar, por lo tanto, los pusieron en agua y los trajeron en hielo y demás. Y les fabricamos lo que era la faringe, la tráquea, todo. Y luego los chicos soplaron por los popotes y vieron cómo se expandían los pulmones. ¡Ay! Estaban impresionados. Bueno, igualito te funcionan a ti. O sea, los pulmones se hacen así, decían los chiquillos, ¿sí? Y de ahí ya revisamos aparato, el sistema respiratorio, el aparato circulatorio, etcétera. Maestros, y es bien fácil. El tema es cómo preparo la secuencia, cómo veo todo lo previo que tengo que traer y no llego a decir, a ver, ¿qué página nos toca hoy? Ah, pues que la 68, abran en la página 68. Híjole, maestro, pues por eso los chamacos pues no tienen estas secuencias, estas cadenas. El aprendizaje situado nos va a mover todo. Y luego partir de prácticas auténticas,
no inventadas, no las del libro, no las de la lámina de ahí, no, la que tenemos acceso. La siguiente, por favor. La visión de Vygotsky, negociación permanente de significados. No les dejamos negociar. En el momento que les dictamos un concepto, ¿cuál negociación hubo? No hubo ninguna. El chamaco se tiene que aprender eso y no hay de otra. Pero si partimos de un contexto, de una situación auténtica, y les preguntamos cómo se llama eso, y luego ven el libro, subrayan conceptos, le dicen cuáles vamos a aplicar a esa situación que tenemos que vivir, y yo les genero una provocación, movimientos sociales, partidos políticos, elección, conflicto social. El chamaco va. Lo que vamos a hacer es negociar constante y permanentemente los significados. Ustedes saben, maestros, un chamaco que aprende a negociar significados, ¿cómo lo estamos preparando para la vida? Esa es la labor artificial de la escuela, maestros, no los planes y programas. La siguiente, ¿qué nos dice Ausubel? ¿No? Ya desde 1976, el aprendiz solamente ocupa la dirección, la provocación, el acompañamiento bondadoso de el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Entonces, aprovechemos estas vivencias de Vygotsky para hacer toda nuestra planeación mucho más situada. La que sigue, por favor. Lo que nos dice, ¿no? Escardamalia y Beretainer. A ver, la función de la educación, esto que yo llamo la artificialidad de la escuela, los tiene sentados generosamente ahí, ya se convencieron de que tienen que ir a la escuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una construcción individual y colectiva. A ver, tenemos muchos niños juntos. Las individualidades, aprendamos a trabajar colectivamente. Por eso el aprendizaje por proyectos, por problemas, por casos, por fenómenos, por situaciones reales es tan importante. La que sigue, por favor. Beneficios. Muchos, maestros, muchos, y a veces insospechados. Aprenden a participar de a de veras, a participar con razón, a participar con argumentos, a no dejarse. Aprenden a intervenir en situaciones concretas. Aprenden a resolver cosas de la vida cotidiana y aprenden a ser responsables y a comprometerse. Esa es la promesa del aprendizaje situado, maestros. Y a mí me parece que lo que el mundo está necesitando, lo que la tierra nos vino a decir es: párense todos, por favor, métanse a su casa, no salgan porque afuera están haciendo destrozos. Y pongamos atención a lo verdaderamente importante. Eso es lo que la vida nos vino a decir. Y entonces, las personas que leen síntomas se adelantan, maestros. Se adelantan a tomar decisiones. Que nuestros chicos aprendan a tomar la vida, su vida en sus manos y aprendan a proyectarla. Y aprendan a veces a decir adiós a una situación, aprendan a cerrar ciclos de su vida, aprendan a decir: este trabajo creo que no me está beneficiando, me voy a mover un poquito para allá. Eso es tomar decisiones trascendentes, no aprender a multiplicar. Qué bueno que sepan multiplicar, pero pues que sepan a dónde aplicamos la multiplicación. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema donde Klaus y Ogden
no le llaman aprendizaje situado, pero es muy interesante ver la postura de ellos en el sentido de un aprendizaje facultativo. Ellos han sido retomados por incluso los finlandeses cuando hablan de este facultamiento para un perfil de egreso, ¿no? En donde los chicos sepan cooperar, sepan dialogar, sepan ser mucho más activos, tengan pensamiento crítico, tomen conciencia del aprendizaje. Eso es bien bonito. Cuando a los chicos se les iluminan los ojos, es que están tomando conciencia de su propio aprendizaje, de que son capaces de aprender, que son capaces de resolver problemas. Esta parte del aprendizaje facultativo, de modelos facultativos, es muy interesante. Es parte de lo que ahora ya se denomina este paquete de aprendizaje situado. La que sigue, por favor. Por lo tanto, todo lo que hemos expuesto, maestros, supone cambiar nuestra visión de enseñar, por esto que nos han insistido muchísimo, de un aprendizaje, un modelo educativo basado en el aprendizaje, de que el alumno sea el que aprenda, no que el maestro termine los programas, termine las actividades, califique todo, no, eso es un modelo basado en la enseñanza. Este modelo, el modelo de aprendizaje situado, es para que el alumno haga, para que el alumno se mueva y para que el alumno sea el que aprenda. La siguiente, por favor. Aquí les dejo, maestros, una síntesis de todos los supuestos de las estrategias de aprendizaje cognitivas, derivadas de Vygotsky, Ausubel, Brañé, Piaget. Aquí los tienen, ¿no? Entonces, vale la pena que poco a poquito los vayan revisando más en cada una de las estrategias que se van a señalizar y que ustedes mismos las vayan estudiando, porque ya muchas de ellas las hemos estudiado. Solo aquí se las dejo concentradas, esta parte del cerebro cognitivo. Y en la otra lámina les dejo las estrategias más psicoemocionales, que también fueron dichas por Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner y Gagné, como los grandes clásicos de esta visión más constructivista, más cognitiva. Aquí las tienen. Estas tenemos que seguirlas masticando más, maestros, porque esta parte de la emotividad, esta parte de la psicosocialidad o esta aula psicosocial nos cuesta a veces un poco más trabajo, porque estamos muy acostumbrados los maestros a que todos estén derechitos, igualitos, todos al mismo ritmo, y las estrategias psicoemocionales nos rompen. La siguiente, por favor. Maestros, no dejen de revisar el enfoque de sus asignaturas, porque entiendo que no solo tenemos maestros de preescolar o de primaria, también tenemos a maestros en este taller de secundaria y de media superior. Y el enfoque de las asignaturas es muy importante, maestros. En la primera columna tenemos como el paquete de asignaturas. En la segunda columna, un poco el enfoque tradicional que pueden tener, mientras que ya en la última columna está el enfoque de situacionalidad, que los enfoques de los programas, por ahí ya de las reformas que se hicieron entre 1980 y 1990, ya empezaron a hablar de enfoques de las asignaturas, porque ya íbamos migrando un poco a esta visión más cognitiva de lo que el que aprende es el alumno. Entonces, maestros, digo, los profesores que trabajan historia, a mí me parece que es muy claro el enfoque de las ciencias sociales. El enfoque de las ciencias sociales es más basado en los acontecimientos humanos, en la visión, por ejemplo, de la historia humana. Cuando nosotros nos vamos al chismorreo histórico, el alumno aprende más, ¿no? Napoleón estaba casado antes de conocer a Josefina. Una buena pregunta para empezar con un pequeño problema, una clase, si vamos a ver, ¿no?
el Imperio Napoleónico, por ejemplo. Y estoy haciendo una pregunta desde un enfoque humano, más que desde un enfoque de fechas. A ver, vamos a ver, el Imperio Napoleónico inicia en... Uy, qué aburrido. Pero si le practicamos, ¿no? ¿Cómo se conocen Josefina y Napoleón? ¿No? Es muy interesante. Y entonces los chamacos van y se van a dar cuenta de cosas muy interesantes, ¿no? Igual que yo les pregunto a los chicos, cuando yo quiero empezar a ver Independencia de México, ¿no? Y yo les pregunto, ¿por qué en Querétaro? ¿Por qué Querétaro fue tan importante? ¿No? ¿Por qué Dolores Hidalgo? ¿Por qué los insurgentes vivían ahí y no vivían acá? ¿Por qué no les preguntan eso? Y cuando los chicos traen información, empezamos a partir de ahí a abordar. Entonces, revisar los enfoques de las asignaturas es muy importante. La que sigue, por favor. Y ahí tienen las que yo he descubierto, las que he sintetizado del aprendizaje situado. Y ustedes van a revisar, entiendo por lo que escuché, 6 de las metodologías. Está el aprendizaje centrado en solución de problemas auténticos. ¿Qué quiere decir esto? En una situación real que exista, que va a vincular rápidamente a los alumnos con una situación no simulada, sino real, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Análisis de casos. Muchas de las escuelas norteamericanas, sobre todo a nivel universitario, están basados en análisis de casos. Del análisis de casos que ha hecho, en el caso concreto, Harvard, han salido muchas de las series que nosotros conocemos. Todas estas series del CSI, donde vemos casos de asesinos seriales, todos esos han salido de las antologías de análisis de casos de Harvard. Es muy interesante. Y a partir de ahí, luego ya se han hecho muchísimas series, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Los chamacos van a los expedientes legales y sacan un expediente de un caso. Y de ahí empiezan a revisar. Es interesante que si ustedes van a aplicar el estudio de caso, el análisis de caso, el caso ya tiene que estar resuelto. No podemos dejar a los chicos con un caso que no esté resuelto. El caso se plantea, tiene toda una metodología y concretamente el chico tiene que escuchar de uno de los actores cómo resolvió el caso. O sea, al final tú tienes que llevar a tu clase a ese especialista que participó en cómo construyeron el puente o cómo se resolvió el caso de la persona que encarcelaron en el municipio o qué pasó, cómo construyeron el mercado o lo que fue. ¿Sí? El método de proyectos es uno de los métodos que por lo menos lleva 10 años impulsándose en nuestro país, donde todo el colectivo de docentes plantea o una exposición, o pintar la escuela, o hacer un mural, o el proyecto de hacerse cargo de la cooperativa escolar. Yo he mencionado muchísimo un proyecto que la verdad se quedó a nivel piloto, fueron muy pocos estados los que participaron, y a mí me tocó ver una escuela entre la colindancia de Jalisco y Zacatecas, de un proyecto que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que se llamó SEC 21, secundaria 21, y era un poco esta preparación que querían hacer para la entrada del siglo XXI, donde se trabajaba por proyectos. Se hicieron muchas propuestas de proyectos para los chicos de SEC 21 y uno de ellos es que los chicos administraran la cooperativa escolar para que en función de lo que sacaban de la cooperativa, tenían que presentar proyectos para comprar los insumos de los laboratorios o comprar instrumentos musicales.
Y los laboratorios de la secundaria que a mí me tocó ir a ver eran maravillosos. Y los chamacos tenían su sala de música con diferentes instrumentos. En esa secundaria no solamente se aprendía flauta, había baterías, había otros instrumentos de viento, había guitarras, y los chamacos tocaban el instrumento que les gustaba. En esa secundaria que a mí me tocó, lograron que incluso los chicos que ganaban un pequeño concurso que hacían cada quincena, amenizaban el recreo ese grupo musical. Entonces yo decía, qué bruto lo que se puede lograr. Y los chamacos súper motivados, porque los chicos que bajaban de 7 de calificación ya no podían seguir en ese equipo, en la administración de la cooperativa, y ya no podían seguir en el grupo de música porque tenían que irse a estudiar para poder volver a subir a 8. Y los chamacos, de veras, a mí me impresionó. No les tenían que poner tache, nada más quitarle su participación en el grupo musical. Entonces, maestros, hay otras formas de hacerlo, que implica organizarnos por proyectos de una manera integral y todos colaborar, sí. Pero que los chamacos aprenden, sí. Pero ¿qué creen, maestros? La ganancia es que ustedes tienen que pelear menos con ellos, porque están motivados, porque están aprendiendo. Tenemos prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales. Tienen que ir al hospital, tienen que ir al mercado, tienen que ir no sé si el aprendizaje, al museo. El museo, visitar un museo, es una práctica de aprendizaje in situ. ¿Sí? Tienen que ir a entrevistar, tienen que ir a una parada de camión y registrar qué pasa, cuánto cuesta, qué es lo que sucede, cuáles son los horarios más complicados. Esa es una práctica situada en base a escenarios reales, ¿sí? Tenemos el aprendizaje en el servicio. Ese a mí me gusta mucho. Los chicos tienen que trabajar durante una semana en un almacén empacando cosas. ¿Por qué? Porque tienen que, de esa práctica, tienen que ver los hábitos de consumo de la gente que va a comprar a ese supermercado. Es un aprendizaje en el servicio. Tienen que ir a orfelinatos, tienen que ir a asilos, tienen que ir a lo mejor a barrer, en el municipio tienen que prestar su servicio de barrer una semana. ¿Por qué? Porque de ahí van a sacar un aprendizaje. Tienen que ir a ayudar a clasificar ropa, a lo mejor a un dispendio donde se llegan medicinas, porque de ahí vamos a tener que ver todas las fórmulas de los medicamentos y saber cuándo están caducados o no, o tenemos que ir a coser ropa para que la gente que llegue a ese dispensario pueda llevarse ropa correctamente, sin roturas o sin falta de botones. Eso es un aprendizaje en el servicio, prestar un servicio. Y de ahí vamos a sacar aprendizajes, ¿sí? Dependiendo la naturaleza de tu contenido, de tu programa, de cómo te organices con los grupos. Trabajo en equipos colaborativos. Sí, a lo mejor vamos a hacer alguna recaudación de ropa, de alimentos, porque vamos a dar despensas. A lo mejor un equipo colaborativo vamos a hacer, a lo mejor producir jabón y lo vamos a vender. Vamos a tener la parcela. A mí me tocó ver, sobre todo en Puebla, en las zonas donde hay mucho cultivo, las escuelas se organizan y cultivan mucho... ¿cómo se llama? Calabaza, mucho, ¿cómo se llama esto? Esto que es, muchos de los productos que crecen bajo la tierra, mucha yuca, mucho, esto que es betabel, y lo deshidratan, papa, y la deshidratan y venden bolsitas, y todo lo que se recauda es para el mantenimiento de la escuela. Maestros, hay muchas cosas que hacer. Y no tienes que estar esperando que la SEP te dé recurso, y los chicos aprenden a hacer cosas. Esto tiene que ver con trabajo cooperativo, ejercicios, demostraciones o simulaciones situadas. Ahorita vamos a hacer
un ejercicio de esto y aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo que son plataformas, maestros, plataformas para aprendizaje de química, de física, plataformas para aprender matemáticas, plataformas para lectura de comprensión, eso entra en este paquete. Y vaya, maestro, si esta situación que nos está tocando vivir no nos hizo voltear a ver a las plataformas para que los chicos hicieran sus experimentos o trabajaran algún tema o vieran una película. Eso es aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías. Nuestras clases, esto es una nueva tecnología. Vamos a hacer una práctica, maestros. Le pedí 2 vasitos. No sé si pudieron pedírselos. ¿No? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Estamos en la casa. O sea, pueden ir corriendo por 2 vasitos iguales. Que estén llenos igual. Por favor. Necesitamos azuquitar. Necesitamos una cucharita. Necesitamos un par de limones. Necesitamos un exprimidor. Necesitamos un cuchillito porque vamos a partir nuestros limoncitos y algo donde cortar nuestros limones. En lo que los maestros corren por sus materiales, déjenme ir leyendo, si me lo autorizas, Jesús y Pati, algunos de los comentarios. Más bien yo quisiera leer algunos de los dudas, y mientras los maestros van llegando, yo voy leyéndolos en voz alta y comentar algunas cosas. Por supuesto, muchos de ustedes son muy amables. Me impresiona cuando yo he estado en estas reuniones, cómo saludan, se identifican. Pues muy buenas tardes, maestros, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Me dicen que la grabación, ya el maestro Jesús nos dijo, el doctor Jesús nos dijo que se está grabando y nos las van a proporcionar, sobre todo para recordar conceptos y demás. Por aquí alguien nos dice que seguramente ha revisado las noticias, que los japoneses implementaron una mejora en el rendimiento de las empresas usando sesiones virtuales en sus mandos medios y con 30 minutos de duración. Sí, claro, se eficientiza muchísimo. El homeschooling o el trabajo en las casas ha dado muy buenos resultados. Ha señalizado que cuando liberamos un día y dicen, hoy los miércoles no se va a venir a trabajar, o los viernes, ese día ustedes trabajan en el famoso home office. Perfecto. Y la gente rinde más porque trabaja por productos, ¿no? Más que por horas presenciales. Esta es una oportunidad histórica para la educación, para cambiar paradigmas. Sí, maestros, y aprovechense. Si ya les dejaron usar el celular y la computadora y a los chamacos a distancia, y ahora los chamacos van a venir escalonados, y agárrense de ahí, ya no se muevan de ahí, maestros. Eso es la escuela. Los maestros en la escuela, los niños entrando, los niños por niveles de aprendizaje, les vamos acompañando, unos están en repaso. Esa es la escuela, maestros. Interesantes reflexiones, y ustedes sabrán cuál pueden ir aplicando poco a poco. Efectivamente, así es el aprendizaje, debe ser explicativo y aplicativo. Sí, maestros, totalmente de acuerdo, y todo basado de lo que viven los alumnos de manera real, sí, y partir de situaciones y de que el alumno intervenga permanentemente. Claro que sí. Hoy en día existen muchas herramientas para hacer infinidad de cosas dentro y fuera de la escuela. Tiene usted razón, maestros, de veras estamos rodeados de instrumentos, de herramientas, de metodologías. Lo importante es aplicarlo y de veras acabar procesos y no preocuparnos porque el alumno acumule información, más bien viva procesos,
¿no? Tenemos ahora por aquí alguna otra aportación de los maestros. La información, los contenidos son el corolario, son como la cerecita del pastel, que el alumno aprenda un concepto, pero no con lo primero que debemos hacer y no nos debe de preocupar muchísimo con que se lo sepan de memoria. Exacto, tengo años utilizando los libros como elemento de apoyo, muy bien, maestros. Coincido con el aula invertida, entre otras cosas, efectivamente. Hubo un momento donde se le llamó metodología o procesos invertidos, donde se partía de situaciones macros y de ahí se iba llegando a pequeños elementos del conocimiento. Nosotros los docentes debemos ser facilitadores y no transmisores, efectivamente. De acuerdo con ustedes, los países desarrollados iniciaron ya hace tiempo. Sí, a nosotros nos tienen un poco más controlados, sí es cierto, maestros, y yo vivo con ustedes las angustias de que los exámenes son todos igualitos, que nos tienen más de, que nos revisan, que los libros de texto estén todos rellenos. Bueno, pues eso siempre agobia. Lo que nos hace falta es reconocer todo aquello que implica el aprendizaje, recuperando voces, fiestas, tradiciones, y eso es bonito, maestro, porque pues eso los niños lo viven, unir puntos, lo que aprendió antes y lo que ahora es cierto, el cerebro conecta información anterior con la nueva, eso es importantísimo, perdón, pero difiere en cuanto a transmisores transmisores de criterio, más bien propiciar las condiciones para que los dichos criterios sean ejecutados por los estudiantes mediante la ayuda y la supervisión del docente. Sí, maestro, totalmente de acuerdo. El rol del docente debe cambiar y pronto, totalmente. La niña entonces, aparte de argumentar, les estaba pidiendo a ambas, mamá y maestra, que ellas se autorregularan. Sí, no entiendo esto, no sé si dije alguna cosa, pero seguro, ¿no? Y luego los niños nos ayudan muy bien a autorregularnos, conectar nueva información con la diferente, son algunos de los comentarios que ustedes nos han mencionado aquí, ¿no? Me parece que recuperar todo esto que ustedes ya han aplicado, maestros, es importantísimo como elemento base. No sé, maestro Jesús, si podemos dejar de compartir el video para que podamos vernos más en grande. Maestros, pues todos estos elementos pues, nos llevan a pensar que a estas horas del partido nos vamos a tener que hidratar un poco. Es decir, vamos a preparar unas riquísimas aguas de limón. Pero sí les voy a pedir, maestros, que la preparación sea un poco como la voy diciendo. En uno de los vasos van a poner ustedes 2 cucharadas soperas, más o menos, copeteaditas. En una de ellas lo que hacemos es 2 cucharadas soperas, se la ponen a su vasito y mientras van reaccionando nuestros granitos de azúcar, porque a veces dejarla un poquito que se disuelva, no solo por mezcla, sino también porque los granitos van absorbiendo el agua, ayuda. En el otro, maestros, no vamos a hacer lo mismo. En el otro, partiendo uno de sus limones, van a poner primero el limón. Le van a exprimir su limón. Su limoncito enterito. Ya lo partieron perfectamente bien. Ahora le van a echar su limón. En uno se está diluyendo el azúcar y en el otro estamos poniendo el limón. Y revolvemos. Regresamos al primero hasta que se diluyan perfectamente bien nuestras 2 cucharaditas de azúcar.
En una mezclamos 2 cucharadas soperas de azúcar. Ay, qué padre, ya casi no tengo grumitos. Y en el otro, lo que hice fue echar el limón. Ya está totalmente mezclado, mézclele. Y luego vamos al otro hasta que acaben los grumitos. Perfectamente bien. Muy bien. Ahora, en el primer vaso, donde tenemos el azúcar ya diluida, vamos a echar el limón. Echamos en esa el limón. Nuestro limón completito. ¡Ay, qué rico! Ya tenemos. Mezclamos en el vaso con 2 cucharadas iniciales y luego el limón. Ahora, en el segundo vaso, que solo hay limón primero, le vamos a echar las 2 cucharadas soperas de azúcar. Y lo mismo, vamos a mezclar, mezclar, mezclar. Los que no tienen limones o no lo están haciendo, luego se lo preparan. Es muy interesante. Este experimento a mí me encantaba. Pues pensemos, maestros, ¿cómo es tan fácil una cosa así? Le mezclamos, le mezclamos, le mezclamos. Y ahora sí, el momento crucial. Vaso 1, primero azúcar y luego limón. Vaso 2, primero limón y luego azúcar. Vamos a probar el primero. Ay, qué sabroso, ¿no? Ahora vamos a probar el segundo. ¿Qué notan? Si no saben micrófonos, maestro Jesús. En el primero está dulcecito. Y el segundo está agrio. Ok. Y luego les vamos a decir a nuestros alumnos que planteen hipótesis. ¿Por qué? Tiene lo mismo tamaño de vaso, misma cantidad de agua, 2 cucharadas soperas de azúcar en uno, la misma cantidad en el otro, un limón en uno y otro limón en otro. ¿Qué pasó? Todos los chamacos empiezan a sacar hipótesis. Y luego puedes hacer varias cosas, maestros. Exponerlas y categorizar. A lo mejor salen 3 hipótesis, ¿no? O 2. Lo que te van diciendo los chicos dicen, yo pienso no, a mí me gusta más esta hipótesis. Perfecto. Y luego abres el libro y lees el párrafo donde se define qué pasó. Vamos a iniciar el tema de moléculas y los elementos de lo que es saturación de espacios moleculares. Lo que pasó con nuestro prevaso número 1 es que los espacios intermoleculares que pueden captar algún elemento más se llenó de azúcar. Mientras que los espacios intermoleculares en el segundo vaso se llenaron de ácido de nuestro limón. Cuando vertemos el segundo elemento, el azúcar deja más espacios intermoleculares. El limón es más agresivo, no permite que permee otro elemento. Pero el chiquillo ya va a tener un referente. Lo que tú hiciste es partir de una situación
simulada. Este es aprendizaje situado. Partes de una experiencia y de ahí te vas a los conceptos. ¿Sí? Y eso en todas las asignaturas, maestros. Metodológicamente, cada una de estas estrategias tiene diferentes pasos. A lo mejor para llegar a un proyecto, que a lo mejor pintemos los juegos del patio escolar, porque somos maestros de primaria y queremos encabezar ese proyecto, bueno, pues vamos a identificar qué porcentaje de pintura necesitamos, cuánto nos cuesta eso, qué vamos a recaudar, a lo mejor pedimos vender paletas a la hora del recreo, cuántas paletas tendríamos que vender para juntar ese porcentaje de recurso, luego qué grupos colaborativos vamos a necesitar para ir pintando los columpios o la resbaladilla o lo que haya en el lugar. Y fíjate, sacaron operaciones, hicieron una planeación, vieron qué es la pintura, qué colores quisieron, hicieron una votación un día antes de entrar a los salones, votaron. Padrísimo. Y lo que estamos haciendo es partir de una situación concreta. Que el alumno sea el que aprenda. Y pones tus programas al servicio de un proyecto. Entonces, maestros, lo que van a revisar son eso, metodologías, pasitos, pero tú ve visualizando qué necesita tu escuela, qué cultura la rodea, qué necesidades tienen, qué problemas son los que enfrentan y dedíquense a eso, pues que el esfuerzo sea orientado hacia eso. Por ahí en la presentación, que yo ya no quisiera volver a ella, viene el caso o la metodología de una solución de problemas. No quiere decir que son problemas matemáticos, ¿eh? Es un problema de la comunidad, es un problema de tu escuela, es un problema de salud que tenemos en la comunidad. Pues oye, que se están presentando mucho gripes. ¿Qué es la gripe? ¿Cuántos tipos hay? ¿Es viral o es bacteriana? ¿Cómo nos da? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué papel juega el hidratarse? ¿Por qué nos recomiendan tomar mucha agua? Bueno, pues eso es un problema. Lo planteamos y los chicos van siguiendo la metodología hasta que va a llegar un momento en donde vas a entrar en contacto con tus planes y programas de estudio. Y ahora sí, el cuestionario, el concepto que expongan, pero el chico partió de una experiencia real. Esa es la invitación, entiendo Jesús, entiendo Patti, que están haciendo a este colectivo para poder sistematizar con temas, con contenidos concretos, una serie de unas metodologías para que ustedes en una edición de un libro puedan dar a conocer a los maestros. Los maestros nos sensibilizamos bien cuando tenemos ejemplos concretos. Y yo estoy segura, Jesús, que en este grupo de maestros van a salir proyectos, van a salir casos, van a salir situaciones simuladas, van a salir fenómenos muy interesantes. Maestros, muchísimas gracias por ayudarme, por invitarme a compartir esto que para mí es una inquietud, y cuando hace un par de años empecé a revisar esto de la situacionalidad y empecé a juntar elementos, me di cuenta que esa es la propuesta y que hoy ya tenemos muchos más conceptos pedagógicos, didácticos, psicológicos, psicoemocionales que nos explican cómo es que el alumno aprende, y que segura estoy que los alumnos que pasen por sus manos van a proyectar de tal manera su futuro que aprendan para toda la vida y que no se les olvide lo que aprendieron. Como no se nos va a olvidar esto de la saturación de los espacios intermoleculares del agua. A los que les guste la limonada más ácida, acuérdense, hay que poner primero el limón y luego el azúcar. A los que nos guste más, un poco más azucaradita, primero ponemos el azúcar y luego el limón. Maestros, muchísimas gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, Pati, por invitarme. Gracias. No, maestros, el aplauso es para ustedes. Ustedes son los que van a hacer las experiencias y realmente me encantará conocer el libro, me encantará leerlo muchísimo, ¿no? Y difundirlo sobre todo para que los maestros vayan siguiendo los ejemplos que van a desarrollar todo este colectivo de profesores, que son bastantes, son 77. Así es que mucho éxito. Muy interesante porque además hay una gran diversidad de doctos, de docentes. Efectivamente, también hay maestros que son de educación superior, Pati. Qué bueno, bienvenidos maestros. También la doctora, son de educación superior y otros son de media superior y de básica. De normales, hay escuelas instituciones formales de docentes también. Sí. Ay, qué maravilla, qué bueno que tenemos representación de normales, porque la transformación debe de venir desde esa formación inicial, que se encabeza en ese lugar donde los maestros empezamos a advertir que nuestra labor es muy importante, ¿no? Y de todo el país, además, una representación de prácticamente todo el país. Qué bueno, maestros, de veras, yo le acabo diciendo, me sorprende que un sábado de 7 a 9 haya profesores trabajando, lo que dimensiona de veras que el Magisterio Nacional es un gran magisterio. Nada más que ya... Aguascalientes, Tlaxcala, Jalisco, presente Estado Campeche, de México. Presente Qué bien. Guerrero. Sí. Pues bienvenidos todos, maestros, y vean cómo el país entero puede estar representado por estas tecnologías. Yo los dejo porque entiendo que van a revisar un poco la organización. Jesús, Pati, muchas gracias por invitarme. Y a todos ustedes, maestros, agradecerles muchísimo la labor tan importante que realizan al estar frente a grupo o al estar dirigiendo alguna institución. Muchísimo éxito, que no nos espante lo que viene, porque lo que viene nos va a cambiar muy bonito la realidad de nuestras escuelas. Y la vamos a construir juntos. Muchísimas gracias. Una petición, Pati. Sí. ¿Nos podría hacer el prólogo del libro? Ay, es un privilegio, con muchísimo gusto. Lo empiezo a trabajar y conforme vayan teniendo productos, me gustará irlos conociendo para que el prólogo vaya orientado pues a eso. Es un privilegio, Jesús, es un privilegio. Gracias a todos, maestros, de veras. Mi respeto para todos ustedes. No, el aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Ok. Pues maestros, maestras, esa es la primera parte. De verdad, no para uno de aprender, de maravillarse con esto que se puede hacer y de inquietarse por esta invitación a la disrupción, al avance, no digo ir al futuro, no. Simplemente poner la educación en donde debe estar, donde debió estar desde hace muchos años, ¿sí? Esa es la idea, esa es la inquietud. Algunas cuestiones, bueno, no sé, ¿quieres comentar? Bueno, nada más redondear un poquito. Creo que clarificamos muchísimo el concepto de lo situacional y que es parte de estas prácticas universales. Es decir, imagínense la diversidad de docentes que estamos aquí, de todos los niveles educativos, tanto profesionales como medio superior, básico, y que coincidimos en esta parte de las prácticas universales, las estrategias de acceso universal. Finalmente, trabajar un estudio de caso, bueno, no importa si es preescolar, si es secundaria, si es educación superior, la facultad de medicina, si es, finalmente el contexto ya no es un asunto tan privativo, al contrario, es totalmente democratizante. Entonces hay que adquirir estas estrategias, hay que adquirirlas cabalmente, sistematizarlas y contagiar a los demás, porque finalmente ustedes van a ser punta de lanza. Y por algo nos reunimos aquí, por algo nos estamos reuniendo aquí.